Por eso tal vez queremos hablar hoy del Salmo 1, que habla acerca de aquel camino, el único camino que hay que puede llevar al hombre a encontrar las respuestas que está buscando para su vida, para su ser y para su existencia como persona. Y definitivamente, de hecho, el Salmo 1 habla de ello, habla de ese camino. El término Torá que se maneja normalmente dentro de la cultura judía significa, para resumirlo, eso, camino, el camino. Pues cuando hablan de la Torá te están diciendo, este es el camino. Y cuando te presentan ese material, te presentan ese libro donde está transcrita la revelación de Dios, ¿qué es lo que te están diciendo? Por aquí es donde nos compete andar. Entonces, yo creo que muchos de nosotros deseamos en el fondo, porque mira que a veces no es que uno no quiera de pronto guiar su vida, o uno de pronto esté en el caso de este caballero, pues que vivió de manera disipada y de pronto esté necesitando, no, uno de pronto ha querido ser prudente, uno tal vez ha buscado la dirección, uno ha tratado de atemperarse, ¿cierto?, al buen camino. Pero mire usted también como aquella historia, los que han tenido la oportunidad de ver la historia del náufrago, él va simplemente en su avión, pero pues vino una tormenta y ¿qué pasó? Pues se perdió el rumbo, se perdió el avión y se perdió la tarea que iban a hacer. Fue algo accidental. Entonces muchas veces uno no es que uno quiera, que uno se proponga caminar mal. A veces vienen situaciones y circunstancias que pueden alterar el rumbo de nuestra vida. Claro, no es lo que uno desea, no es lo que uno pretende, pero puede acontecer. Por eso vale la pena entonces que revisemos este solo camino a la satisfacción, a la realización, este camino a la felicidad, como de pronto podemos decirle, ¿no? Este salmo debe asignarse al grupo de los que se llaman poesía didáctica. Los salmos, hay unos salmos que son solamente, digámoslo, de alabanza, son de adoración, y en este caso hay salmos que son didácticos, están comunicando una enseñanza, están transfiriendo una enseñanza. Hay otros salmos que son más fuertes, son los llamados deprecatorios, donde están prácticamente lanzando maldiciones contra los enemigos. Y así nos encontramos entonces con varios tipos de salmos. En este caso, hace parte del orden de los que tienen una orientación didáctica, un tema para transmitir. La mayoría presume que este salmo es la introducción, o sea, este salmo accidentalmente no está en el punto 1. No, este salmo fue colocado ahí, así como dice más adelante el árbol que es colocado junto a las corrientes. Este salmo está ahí porque este salmo ha sido puesto y compuesto de tal manera que él sea el que introduzca todos los otros 150 capítulos de lo que llaman también el Salterio, o de lo que son los salmos. Es la introducción, es como la manera de decir, de aquí para adelante lo que tú vas a encontrar son elementos que componen este camino y elementos que te instruyen y que te llevan a lavar el camino y te llevan a seguir conociendo acerca de él. Normalmente se ha revisado desde la perspectiva, este salmo a veces la gente suele usarlo y decir, ¿no?, que es la comparación entre lo que se hace bien y lo que se hace mal, o el camino bueno, el camino. No, la verdad es que al contrario, el salmo es muy concreto y el salmo lo que está mostrando es que solo hay un camino y no está hablando de compararlo con nada más. Simplemente está diciendo, hay un camino, si tú sigues este camino, estas son las consecuencias, si tú desestimas este camino, estas también son tus consecuencias. Esa es la única realidad. Pero no es que esté haciendo, no se maneja de una perspectiva comparativa. Él lo que está haciendo realmente es mostrarnos desde una perspectiva, tal vez digámoslo, exclusiva. Y yo sé que esto a veces es incómodo. De hecho, cuando nosotros compartimos el evangelio, usted sabe que la gente que suele decirle a uno, pero entonces solo Jesucristo salva, pues entonces nada, uno no puede encontrar la salvación de otra manera. ¿Y qué dice Juan 14:6? Así obvio, a uno le incomoda, pero él dijo claramente, yo soy el camino, la verdad. Es incómodo, pero es la realidad. Eso es como cuando uno de pronto le están enseñando ciertas materias y le dicen que las cosas son así, y uno ya está en su momento en que uno tiene una postura crítica, pero es que a mí no me parece, pero sí es así. Eso es como decir uno que pues a mí no me parece que la gravedad siempre vaya para abajo. Pero ¿y qué podemos hacer entonces? Lo único es, pues, obvio, gracias a Dios hay otra ley, la ley de la aerodinámica, que permite que uno venza o se sobreponga a la gravedad, pero tarde que temprano, si esa ley
no está en vigor, ¿qué pasa? La gravedad va a tomar postura y nos va a llevar nuevamente hacia abajo. Entonces, la felicidad es tal vez el gran tesoro que buscamos. De hecho, ustedes conocen, hay una historia muy famosa, ¿no? Buscando la felicidad, ¿no? ¿Y cómo la encuentra? Pues bueno, en este caso, pues él la encuentra, bueno, encontrando el trabajo que le va a dar, pues, un buen sostenimiento para el resto de su vida, pues después de pasar muchas vicisitudes y muchas circunstancias. Entonces, la felicidad tal vez es el gran tesoro que todos buscamos al final del arco iris, pero lamentablemente, usted sabe que el enemigo viene y nos pinta eso, entonces nos pinta luces, nos pinta pretensiones, ¿cierto? Nos ilumina, pero muchas veces son ¿qué? Trampas. Por eso dice que hay camino que al hombre le parece camino de muerte. Así el enemigo nos puede pintar y hay gente que finalmente se matricula y dice, ya no más, y vende su alma y pues tarde que temprano vamos a recibir los efectos de ese compromiso. Entonces, el padre de mentira siempre nos va a estar engañando, proponiendo. Mire usted, por ejemplo, es que es increíble, mire una realidad de apuño que todos vivimos. Algunos de ustedes creo que les tocó aquella estafa famosa que se llamaba el avión en Cali. No estoy diciendo que ustedes fueron estafados, no, vivieron el momento, ¿se acuerda? Vivieron el momento del avión. Eso, yo me acuerdo que yo venía bajando, en esa época tenía mi transporte, una moto, venía bajando hacia mi casa por la 10, y es usted, cualquier fuente de soda, restaurante, tienda, era lleno de gente. Entonces yo no sabía todavía, yo empiezo a preguntar qué pasa. No, es que eso es el avión. Y todo el mundo se matriculó en el avión y bueno, ¿qué pasó finalmente? Fue una estafa. Pero en este momento, eso estamos hablando del año que 90, ¿no? En este preciso momento se está cocinando una estafa. Y en este preciso momento hay gente que se está ¿qué? Matriculando para ser estafada. Eso no pasa. Y vuelven, y es con la misma historia. Solo que le cambian la falda. Pero es la misma. Y la gente dice, no, es que esto es distinto. No es así lo que le dicen a uno, pero la gente se matricula porque obviamente, pues, ahí va a haber tarde que temprano algo. Listo, es cierto, hay unas que han funcionado y la gente me dice, mire, yo esto y esto, sí, pero eso que tú tienes, ¿cuántos perdieron? Eso es una realidad. Uno no se puede engañar. Uno puede decir, no, yo coroné, sí, y el que no coronó, ese es el que está con el dolor de cabeza en este momento, y eso es humano. Entonces mira cómo el enemigo continuamente nos está cebando siempre con el mismo tema, porque queremos de alguna manera encontrar, ¿cierto? Esa vía, queremos encontrar ese santo grial, queremos encontrar ese final del arco iris donde está ese tesoro guardado y donde pues a menos desgaste vamos a obtener esos grandes, grandes ganancias o grandes réditos. Entonces, cuando los hombres se encuentran a Dios, cuando los hombres renuevan su entendimiento, empiezan a descubrir realmente cuál es el verdadero camino y qué es lo que verdaderamente responde a la satisfacción de las necesidades del hombre. Porque, de hecho, ahorita estamos hablando con Nubia y pasó una máquina, Dios mío, que más grande que el carro de la basura, pero de lujo. Eso es un camión enorme, casi ni cabe ahí. Y pasó y seguimos hablando y me decía Nubia, antes uno veía una máquina de esa y que decía, ay, no, como uno piensa que esa era la gran satisfacción de la vida. Pero eso no es lo que responde realmente a las grandes necesidades del hombre. De hecho, mire que hace unos días estudiábamos los beneficios del conocimiento de Dios y veíamos cómo para vencer la ansiedad habían dos puntos determinantes, ¿no? Aprender que la vida vale más que la comida y el cuerpo vale más que el vestido. ¿Y cómo me ha acentuado Dios eso? Una cosa a veces es uno predicarlo y otra cosa es uno vivirlo. Y cuando uno empieza a vivirlo, entonces uno obvio vuelve y se encuentra con esas situaciones que te van a generar apremio. ¿Y qué dice uno? No, yo no. Bueno, primero pues ustedes saben que yo ya no me despeino. Pero uno dice, no, yo no me voy a despeinar por eso. ¿Por qué? Porque gracias a Dios está la vida y gracias a Dios hay salud. ¿Sí?
me pasan las cosas fortuitas que nos pasan aquí, las sanciones que hay por andar uno en vehículo, te llegan en cualquier momento y cuando eso le llega a uno, uno queda de infarto. Pero pensando en ese tema y pensando en esos dos principios, me ponía yo a mirar y decía, no, Señor, de algún lado llegará lo que tú sabes proveer, pero no es para tanto. Hay cosas peores en la vida. Entonces, poco a poco Dios le va enseñando a uno qué es lo importante, qué es lo esencial, qué es lo que verdaderamente es valioso, ¿no? Uno muchas veces hay cosas tan triviales. Mire, contaba a alguien una pequeña historia, pues de esas que salen ahí en las redes. Decía alguien que se preguntaba, una persona adulta al lado de un niño se preguntaba, ¿por qué los perritos duran tan poco? Y entonces el niño le contestaba, mamá, es que nosotros, los hombres, tienen que vivir muchos años para aprender lo que es importante. Ellos llegan sabiendo qué es lo que es importante y por eso no tienen que vivir tanto tiempo. ¿Y es así o no es así? Ellos saben que qué es lo importante, las personas que están con ellos. En cambio a nosotros nos toca vivir y vivir y vivir y golpearnos y aporrearnos y pasar por momentos y afugia y situaciones que nos sensibilizan para decir, lo importante es saber que yo estoy con ellos, que los tengo a ellos, que los puedo abrazar y que definitivamente ahí está mi patrimonio. Y ha sudado y ha corrido y se ha estresado y ha perdido media salud y media vida uno, ¿no? Luchando por tantas cosas, pero de una u otra manera, mire, hay algo que desensatez en lo que decía ingenuamente el niño, ¿no? Ellos nos enseñan qué es lo importante, ¿qué? Las personas que les aman. Y es lo que nosotros tarde que temprano vamos a aprender. Bien, el único camino a la felicidad lo enseña la Biblia. Vamos a mirar entonces el primer punto. La Biblia nos enseña a través de este camino qué se debe evitar. ¿Qué se debe evitar? Entonces vamos a mirar 3 puntos. Primero, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo mal aconsejado. Nada más dañino. Ayer estábamos hablando con mi esposa, mi hija buena y mi cuñada, contándoles cómo de niño a veces a uno lo manipulaban los amigos y lo llevaban a uno a hacer cosas, no porque uno se esté justificando, sino que uno era ingenuo. Entonces, hablando de cómo lo engañan a uno a veces, los malos consejos. Y usted va y hacía cosas y después iban y le ponían, claro, la queja y lo regañaban y lo castigaban a uno por andar haciendo necedades, pero uno no caía en cuenta que había sido víctima de un mal consejo. Entonces dice que, ¿quién es el malo? Es una persona en quien un tribunal lo ha encontrado culpable de una acusación que se ha formulado contra él. Pero además, pues esto es muy importante porque malo es quien ha sido hallado culpable por el camino de Dios. O sea, quien ha sido identificado como una persona que definitivamente no es saludable, ¿cierto? Está excluido aún de la presencia del Señor, por lo menos hasta que no haya una conversión. Los malos, lamentablemente, ¿qué desprecian? Pues desprecian el camino. Por eso ellos andan enseñando es que todo lo contrario. Ellos tienen sus propios principios de vida y tienen sus propias máximas. Miremos qué dice el Salmo 15. Salmo 15. Está ahí seguidito. No está muy lejos. Del 1 al 5, son solo 5 versos. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién? El que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón, no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a quien teme a Dios. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, que en su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, amén. El Salmo 5:5. El Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a los que hacen iniquidad. Entonces, lo primero, mire, guardarnos del mal consejo, porque a veces, mire, ojo que el mal consejo no viene en un empaque que huela maluco. Viene ¿qué? Perfumado, con moño bonito, bien presentado. Entonces, ahí es donde hay que contar con la luz de Dios para aprender a discernir el mal consejo. Cuando usted
como vamos a ver ahorita más adelante, ha aprendido a meditar en las escrituras, fácilmente cuando viene el mal consejo va a golpear ¿con qué? Con lo que usted tiene claro en su mente. ¿Por qué? Porque ahí está, para eso están los preceptos de Dios. Cuando viene una mentira, no tienen cabida, se repele. Entonces, primero, bienaventurado, que es 3 veces bendito, Macarios, bueno, en griego, es aquel que definitivamente se guarda de las personas, de las cosas con las que se aconseja. ¿Y no estuvo también en qué? Los pecadores. Ellos han quebrantado expresamente este camino. Ellos no valoran la enseñanza divina. Ellos, al contrario, si Dios les dice, cojan por aquí, ellos siempre van a coger por acá. Si Dios les dice, vayan para allá, ellos van a coger para allá. Concretamente y expresamente. Por eso se hace referencia a su camino. El error en que se encuentran se reconoce por qué, por lo que hace. Entonces, ni estuvo en el camino de aquellas personas que van en la ruta equivocada. Y tercero, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién es un escarnecedor? Un cínico. ¿Ya ha visto esas personas que se burlan de todo? Hay personas que te hablan, tú les estás hablando de Dios, tú les estás compartiendo el amor de Cristo. Ellos te hablan como si te estuvieran prestando cuidado, te hacen aportes, te hacen apuntes, pero finalmente, ¿qué? Se burlan. Se burlan porque ellos tienen la premisa de que tú eres un ingenuo y ellos son los que verdaderamente saben. Su manera de hablar y su manera de pensar puede deducirse. ¿Por qué? Pues por su manera de proceder. Dice el Isaías 28, 14, con respecto al escarnecedor, dice Isaías 28, 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Tremendo, ¿no? Hay gente, ingenuamente, bueno, eso lo vivimos pues en la cultura. Ustedes saben que nuestra cosmovisión es una cosmovisión es importante a veces entenderla, ¿no? Nosotros vamos a nuestra iglesia, fuimos formados para ir a nuestra iglesia tradicional, pero cuando se presentaba alguna situación, íbamos ¿a qué? A buscar en el mundo de la oscuridad. Entonces, digamos, donde la señora que nos dice todo, o entonces que si al niño se le volteó el cuajo, que le hicieron ojo, íbamos ¿dónde? Entonces íbamos donde la persona que trabajaba con eso, y entonces nacía el niño, íbamos a la iglesia, pero le poníamos en la muñequita, ¿qué? Un cosito rojo, el ojo de yo no sé qué. Esa es nuestra cosmovisión es que creemos en Dios, pero también buscamos, ¿cierto?, otras fuentes que nos protejan, igual que Israel. Por eso, mire, uno a veces lee la Biblia, no sé si usted la pasa y usted dice, pero Israel sí que era terrible, igual a nosotros. Esa era su cultura. Porque, mire, mucha gente va a la iglesia el domingo, busca a Dios, entonces, cierto, para que le vaya bien su negocio, pero pasa cierto personaje y va para que le hagan arreglos allá en su negocio y que le hagan cosas. Yo me acuerdo que ustedes conocen a Santiago, pues que me contaba él cómo él vio, ¿no? Él vivió en carne propia cómo alguien fue al negocio de su papá, hizo algo, y ese negocio dice que eso, mejor dicho, eso se fue, pero así mismo como subió, así mismo todos quedaron luego en el aire. Y esa es nuestra idiosincrasia, hablar de Dios, pero invocar otras pretensiones y otras creencias. Entonces, así dicen estos hombres, creen que porque ellos tienen sus actividades o sus pactos al margen de Dios, entonces no les va a ir mal, ¿sí? Salmo 73, 8 al 11, hablando de los escarnecedores, 73, del 8 al 11. ...73 del 8 le dice... se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí
y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Es tremendo, ¿no? Ellos se mofan, se ríen, menosprecian, desestiman la gloria de Dios. Ellos se sienten por encima. Mire, yo he escuchado gente decir, no, yo soy ya un ateo maduro, ¿no? Soy un ateo maduro. ¿Sabe a qué se refiere eso? A que ya no tienen aprensiones, a que ellos ni siquiera tienen disquisiciones sobre Dios. Entonces, eso es decir supuestamente ser un ateo maduro. Entonces, en estos días, uno de esos hombres que yo lo leí una vez, porque él fue director de un periódico aquí, en estos días alguien me contaba algo que yo no sabía. Él estaba por allá, no sé en qué lugar creo que en el oriente, no, en Ucrania. Y dice que estaba él en una cafetería aquí, con una persona aquí, y no sé por qué situación alguien llegó y la persona creo que le dijo, disculpa, déjame hacerme ahí, y él se hizo aquí, y resulta que aconteció una situación, o sea, cayó creo que un disparo, algo así. Ran se llevó a la persona donde él estaba y con la que acababa de cambiar. ¿Cómo quedó el ateo maduro? La chica pues que me contaba la historia, porque yo no sabía, lo supe hace como 20 días, hace unos 30 días, alguien que lo conoce, que ha estado en charlas con él, dice que está muy confundido. Entonces, mire, de eso usted cuenta que uno no se puede reír de Dios. Uno no puede pretender que está por encima de Él. La gente simplemente cree que esto es religión y lamentablemente entendemos que han habido situaciones que han generado que la gente desconfíe de la iglesia. Eso es innegable. Por eso, mire, hay un dicho popular que es muy cierto. ¿Por qué la gente desconfía de los billetes buenos? Porque hay billetes falsos. Sí, entonces nosotros no tenemos por qué enojarnos porque a veces la gente desconfía de la iglesia. Tenemos es que con la gracia de Dios poder ser el testimonio. Por eso, ¿qué le dice Pedro en Primera de Pedro a los destinatarios? Mire, mantengan su conducta, no la negocien, no la nieguen, no la tergiversen, que finalmente ella dará cuenta de lo que ustedes creen y quienes aún difaman de ustedes sabrán quiénes realmente son ustedes. Pero uno no puede ponerse a pelear con la gente. ¿Por qué? Porque lamentablemente, porque hay billetes falsos. A usted siempre, estos días me pasó. Yo decía, yo tan bobo, ¿no? Sí, pasé un billete de 100 e inmediatamente, ¿qué hizo la niña? Lo levantó, lo miró. Entonces yo entré y le dije, pero ella misma me lo acaba de dar ahorita. Pero pues esa es su función. Mire, uno se indigna, pero en el fondo, ¿por qué ella lo revisa? Porque hay billetes falsos. Entonces, así en ese orden de ideas, nosotros también tenemos que reconocer que lamentablemente, a veces como consecuencia del mal testimonio de algunos, pues todos, que es una injusticia la generalización, pero tarde o temprano caemos en ella. Es más, nosotros también la hacemos, ¿no? Uno también generaliza. Entonces hay que ser testimonio. Malaquías 3:15, hablando de los escarnecedores. Dice, habéis dicho, miren lo que dijeron estos hombres, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Mire que esto dice ahí el contexto, fue tomado de manera muy delicada por parte de Dios. ¿Perdón? ¿No es Malaquías 3:15? 14, perfecto. Perfecto, qué pena. Listo, entonces, habéis dicho por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Tremendo. ¿Por qué fue muy indignante para Dios? Porque una cosa es que lo diga quien no conoce a Dios y otra cosa es que lo digan quien le sirve a Dios, quien le ha servido a Dios. Y a uno le ha pasado. Uno a veces en todo este caminar, muchas veces uno de pronto no ve los resultados florecientes que se ven en otras personas que están al margen de Dios. Y uno como el salmista en el capítulo 73, ¿qué dice uno? Bueno, Señor, yo he guardado todo esto y ¿dónde están los frutos? ¿No? Uno puede caer ahí. Eso no es que no podamos. Entonces, de todas estas personas hostiles a Dios se debe apartar el justo. Esta separación es requisito previo
para la verdadera felicidad. Por eso mira que nos enseña qué debemos de evitar. No es fariseísmo en sentido estricto, sino una condición vital de la fe. Una condición que también en el Nuevo Testamento se exige. Mire, recordemos 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11. Mira cómo Pablo es preciso, porque es que a veces también, a veces mire que como creyentes a veces nos podemos volver muy sismáticos, ¿no? Entonces mantenemos tierra quemada de por medio frente al inconverso. Entonces, ¿cómo el inconverso conocerá? Pero mira lo que dice ahí. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere ¿qué? Avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Ah, con ese. Dice que llamándose ¿cómo? Hermano. Pero no con el que sin conocer de Dios vive en eso, pues entonces ¿cómo va a conocer de Dios si nosotros no podemos acercarnos? Nadie está diciendo que usted ande con él, que viva con él, no, pero usted puede tener relación con una persona que pues esté viviendo su vida de manera, digámoslo, al margen de Dios para poderle compartir. Pero si es uno que dice que es un creyente y está caminando en esto, pues ¿qué es lo que dice Pablo? No, pues ese sí te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque te va a contaminar, te va a hacer creer que eso está bien hecho. Y vas a terminar haciendo lo que no está llamado a hacer. 2 Corintios 6, 14 al 18. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Mire, ¿referente a qué? A este mismo punto que acabamos de tratar. No os unáis en yugos igual con quién. Ah, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, la comunión de la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio, apartados, dice, no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, es mantener, obviamente, la distancia que corresponde. Con el que dice ser creyente y no vive como si fuera, y obviamente con quien es incrédulo, pues cuando se habla de mantener una distancia no se refiere a que entonces uno nunca pueda tratar, no, sino saber que obviamente cada uno tiene su lugar. Segunda Tesalonicenses 3:6 dice, para finalizar este punto primero, estamos hablando, segunda de Tesalonicenses 3:6, estamos hablando del primer punto que es, la Biblia nos enseña lo que debemos evitar para ser felices. Entonces, por eso el último punto, segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibió. Ese es el primer punto. Y mire qué importante es eso. O sea, no se trata de que uno no tenga, no, saber con quién me relaciono, cómo me relaciono y de qué manera puedo tener relación con esa persona. Y lo que debo evitar, malos consejos. Mire, una persona, y esto me lo dice mucha gente, que cuando ya llega uno, llegan a Cristo, y nos sentamos a hablar de pronto ya pues, de la vida marital, empezamos a hablar o de pronto vienen alguna de los espacios, de los tiempos que tenemos de pareja y uno empieza a hablar de lo que la Biblia enseña. Mucha gente tiene que decir, no, pues no, a mí no, pues es que yo le conté a un amigo que tenía tal situación y lo primero que me dijo fue, una sandez, no piérdasele, no llegue, váyase, no párese en la raya, no grite, no, una cantidad de cosas que no tienen sentido. Supuestamente esas son las soluciones que le ofrece el mundo. Por eso dice que ¿qué? ¿Apartarnos de qué? De todo consejo que no tiene sentido. Del camino del pecado y de la silla que no nos corresponde estar, porque hay consejos que son inocuos. Y es más, ojo, porque es que hay gente que te dice para tener, como para darle autoridad al consejo que te está dando, que él está viviendo, gracias a ese consejo, él está viviendo muy bien. Y la gente lo compra. Entonces, cuando la gente le viene y le dice a uno, no, mira, es que alguien está haciendo eso, uno le dice, eso no tiene sentido. No, pero es que él me dijo que ay, por favor, pues él no le va a decir que le está yendo mal.
Es lo mismo que cuando alguien te viene a engañar con un negocio, ¿qué le va a decir él a usted? Eso es el mejor negocio del mundo. Entonces, ¿ustedes acuerdan el cuento pues, que siempre hacen pues, del paisa que es buen vendedor y el pastuso pues que a veces lo quieren entrampar? Entonces compran una vaca, pues que era una vaca flaca entre el paisa y el pastuso, y entonces le dice el paisa, la vaca de la mitad para acá es mía, o sea, del cuerpo, de la mitad para la cabeza es suya, y de la mitad para la ubre es mía. Y entonces el hombre pastucito era, y dele alimento, y dele alimento, y dele alimento, y el otro ordeña y venda leche, ordeña y venda leche, y le decía, hermano, es que usted no le produce nada de eso, pero es que yo estoy perdiendo. No, pero ¿cómo así? Si este es el mejor negocio, mire que es que somos socios, esta es la mejor empresa que hemos tenido, mire, usted tiene la mitad, mire lo que produce, sí, pero yo no estoy ganando nada, hasta que finalmente llega un buen día y ya la vaca no está. Y entonces le dice, pues, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y cómo así? ¿Qué pasó con la vaca? Y dice, no, yo no sé. ¿Cómo así que yo no sé? Y dice, no, yo no sé, yo vendí la mitad mía y cuando la entregué, la mitad suya se fue detrás de ella. Lo tenía el hombre pagando, lo tenía alimentándola y el hombre disfrutando. Y el que te dice que tiene el gran negocio de la vida. El gran negocio, todos te van a decir que lo que ellos están haciendo, mire, a mí me da una risa y Patricia me hacía caer en cuenta de alguien, ¿no? Cuando siempre que había una reunión que teníamos administrativa, ella me decía, a esa persona siempre que le preguntan, siempre todo le va bien. Tú no puedes decir, no, pues una persona muy optimista. No, la gente tiene la idea de que esa es la imagen que tiene que vender. Y la gente se cree esa mentira de esa imagen. Y tarde o temprano, mire, acuérdese, el diablo tapa. Tarde que temprano, vea, por algún lado sale la verdad. Segundo punto, la Biblia, en el Salmo 1, volviendo al Salmo 1, nos enseña lo que debemos seguir para ser felices. Primero lo que debemos de evitar, luego lo que debemos de seguir. Versículo 2. Ya vimos el versículo 1, versículo 2. Entonces, ¿qué debemos de seguir? La ley de Jehová. Exactamente. La ley de Jehová y meditar en esa ley. Entonces dice versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Está su qué? Dice, y en su ley medita de día y de noche. Es que es una realidad. Mire, usted, como esos cuentos, ¿no? Usted dice que lo que tiene el control de tu corazón, ¿por dónde se nota? Por tu boca. Entonces, cuenta pues la historia, ¿no? La señora le dice al esposo, es que usted no se preocupa sino del fútbol. Nada más mire a su hijo. Y le dice él, con VAR no se meta. Entonces, hay gente que todo el tiempo solamente está hablando de qué? Pues de lo que le gusta. De lo que le gusta. Y siempre va a hablar ¿por qué? Porque eso es lo que le gusta. Y eso es lo que tiene control de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su deleite, su delicia. Entonces, ahí encontramos que es una persona feliz. Una persona feliz. Porque ahí está su delicia. Entonces, ahí dice, primero, su reacción ante la revelación de la voluntad de Dios es de ¿qué? De gozo. Yo no sé si a usted le pasa eso cuando usted lee la Biblia y encuentra esas verdades que tocan su corazón. Yo no sé si usted se alegra. A mí me cautiva mucho. Uno está leyendo cuando, uno encuentra cosas que de hecho a veces lo confrontan, ¿no? Y uno dice, uy, sí, yo soy así, o uy, sí, yo he visto esto, uy, esto es verdad, esto. ¿Te impacta? Entonces, lo primero es esa reacción de gozo. Segundo, el justo mantiene una vinculación con esa revelación. No es que de vez en cuando, ¿no? Como algunos que no saben a veces dónde está la Biblia. Yo me acuerdo que en la casa la Biblia, como me decía una vez alguien, uno no la cogía sino para moverla de un lado a otro, pero para leerla para nada. Y entonces esa Biblia me la había regalado una tía y cuando mi tía aparecía por la casa, pues la pregunta era, uy, ¿dónde está la Biblia si mi tía pregunta por esa Biblia? Mi mamá la tenía pues obviamente con todas las cositas de Semana Santa, las foticos de nosotros, cositas que, porque para eso, de hecho, uno es creyente y vaya, mire su Biblia, a ver si no la tiene llena de papeles, a veces no la coge y la vuelve agenda. Entonces, así mismo no la tenía llena de cositas,
Y uno no se daba cuenta la bendición que está guardada allí en esa palabra. Lo poderoso que hay en esa palabra. Uno no se da cuenta, uno simplemente lo ve como un libro y no más. Entonces, definitivamente la comprensión de este versículo y de todo el Salmo depende ahora de la interpretación que le demos a ese término Torah, la ley, el camino. Debemos rechazar la traducción tradicional de ley que introduce inmediatamente prejuicio, ¿no? Como que imposición, y más bien adoptar la que técnicamente o con más precisión se acerca al hebreo, y es que instrucción. Instrucción, ¿se deleita qué? En la instrucción del Señor día y noche. Se deleita en esa instrucción, porque ¿qué dice? Dice, qué grande es esa instrucción, qué bendición es esa instrucción para mi vida. Y en ella, ¿qué está? La voluntad del Señor. Salmo 119, 18. Salmo 119, 18. Es más, ustedes saben que el Salmo 119 es un acróstico. Bueno, de pronto no lo sabemos muy fácil porque no sabemos hebreo, eso está bien. Pero si ustedes ven esos subtítulos que hay en cada letra, ¿cierto? Aleph, Bet, Dalet, esos son las letras del alfabeto hebreo. Y con base en ellas escriben cada una de las estrofas de todo el capítulo 119 de los Salmos. Salmo 119, 18. 119, 18. Abre mis ojos y ¿qué? Miraré las maravillas de ¿qué? Pero si le hacemos la aplicación que estamos diciendo, las maravillas de tu instrucción, las maravillas de tu enseñanza, las maravillas del camino que tú me estás enseñando. ¿Sí? ¿Por qué decimos? Porque vamos a la precisión, porque si manejamos solamente el término ley, tendemos a sentir como aprehensión, ¿no? Como que eso es puras normas. No, mira que son consejos, enseñanzas, estatutos y preceptos que nos ayudan a vivir verdaderamente para la gloria de Dios. Mira el Salmo 19. El Salmo 19 está compuesto en dos partes. Habla de la revelación general y habla de la revelación especial. ¿Qué es la revelación general? La creación. La creación habla de Dios. Un amanecer, los montes, la grandeza, el mar, los astros, todo habla de la grandeza de Dios. La sabiduría de las criaturas, sus instintos, ¿cierto? Hablan de la grandeza de Dios. Pero, pues tiene una debilidad que no nos puede mostrar con precisión cómo ser salvos. Y entonces aparece la revelación, ¿qué? Especial, que es la enseñanza escrita que Dios nos ha dejado. Correcto. Entonces, el Salmo 19, 8 y 9, ¿qué dice? 19, 8 y 9. Los mandamientos de Jehová son que alegran. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece. Los juicios de Jehová son todos justos. Amén. Entonces vemos, ahí encontramos que definitivamente hay un poder que irradia luz y claridad. Un pasaje que es muy famoso, versículo 105 del Salmo 119. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Es más, hay una pregunta en el Salmo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mire qué importante. Entonces, mira que no se trata simplemente de una lectura rápida, sino que poco a poco ir tomando experiencia y ir tomando conciencia de lo que estamos aprendiendo. Yo le doy gracias a Dios, pues he tenido la oportunidad de estar en un curso, con un seminario muy exhaustivo, y le doy gracias porque, claro, uno a veces ve lo exhaustivo que es en sus exigencias, que pues de pronto a uno no le tocan tanto como a las personas que lo hacen presencial. Pero ¿por qué uno valora eso? Porque uno se da cuenta que esas personas tienen realmente un gran valor por lo que están enseñando y un gran valor por la palabra de Dios. Porque es que a veces somos como, digamos, lo decía Howard Hendricks, si nosotros tenemos la verdad más gloriosa que pueda tener un ser humano, ¿cómo podemos ser tan desapasionados para transmitirla? ¿Cómo podemos ser tan desobligantes para enseñarla?
¿Cómo podemos ser tan apáticos a la hora de estudiarla si decimos que en ella está ¿qué? Mi salvación. ¿Ustedes no han visto las películas o las historias que dicen que tienen que tocar algo, que tocar un botón, desactivar algo o hacer algo o lograr algo, llegar a algún lugar para ser salvos? ¿Qué narra la historia? Que todo el mundo corre hacia eso y hay que llegar y se presentan situaciones y hay que llegar y hay que llegar y hay que llegar y hay que llegar y como sea hay que llegar y finalmente ¿qué? Llega y encuentra. Pero imaginen, uno es creyente y la Biblia, ay, no, es que, ay, pero es que es como tan difícil, ay, pero es que es como tan... Entonces, si nosotros creemos que la Biblia realmente es lo que es y somos tan desapasionados, o somos incoherentes o no hemos entendido la verdad, lo valiosa que es la Biblia para nosotros y lo que es su enseñanza. Entonces, ella debe tornarse en ser ¿qué? Delicia. Mire, el Salmo 119, 130, mire que estamos tratando bastante de este Salmo, ¿qué dice el versículo 130? La exposición de tus palabras, ¿qué? Alumbra. ¿Y sabe qué hace? Hace entender al simple. Mire, gloria a Dios por la palabra. ¿Cuánta gente? Mire, hay algo que se le tiene que abonar, a pesar de que dicen que han sido, pues, algunos los miran como personas extremadamente radicales, pero si se tiene obviamente algo que abonar a la comunidad puritana, fue que ellos prácticamente aprendían a leer, aprendían a vivir y aprendieron a comportarse socialmente y a convivir socialmente con base en la palabra. Eso no era que la norma de Carreño, no, era lo que enseñaba la Escritura. Y aprendían a leer con las Escrituras, y aprendían a vivir y a convivir de acuerdo a las Escrituras. Sí, algunos los han acusado de ser demasiado radicales, demasiado austeros, demasiado exigentes, pero en el fondo esa gente se criaba, se formaba y se hacía socialmente aceptable y convivible a través de lo que entendía las Escrituras. Entonces vale la pena que nosotros le demos ese aprecio. Mira, a veces pasamos la vida llenándonos de información, de información, de información, de información, de información, de información, que la pregunta es, uno tiene ahora que validar cuán útil ha sido. Pero vale la pena que revisemos las Escrituras y nos demos cuenta cuán valiosas son ellas. Muy bien, dice que en su ley medita ¿qué? De día y de noche. Entonces, para resumirlo, Salmo 119, 97, 98. Porque ya nos vamos a los 2 puntos y a terminar. Mira lo que dice el salmista. Él dice que ¿qué? Él ama esa instrucción. Y mira lo que dice. Me has hecho más sabio que ¿quién? Increíble. Me has hecho más sabio que... Porque con tus mandamientos siempre están conmigo. Es más, si uno sigue leyendo allí, dice que más que mis enseñadores, y esto no es para volver a una persona presuntuosa, pero mira lo interesante que son los testimonios de Dios. Más que aquellos que un día me enseñaron, he llegado a entender por qué. Porque tus testimonios son mi meditación. Qué importante. O sea, no se trata de que uno estudie la Biblia para volverse presuntuoso, pero ¿sabes qué? Si tú la estudias, si tú la vives, si tú la aplicas, si tú la haces tu delicia, vas a llegar a ser un hombre muy entendido, una mujer muy entendida. No para vanagloriarte, sino que lamentablemente es un fruto que va a ser ineludible en tu vida. Vas a crecer, vas a entender, vas a captar, vas a percibir las enseñanzas. Por eso miren los proverbios, ¿qué dicen los proverbios? Los proverbios no dicen que nos van a volver sabios, no. Los proverbios dicen que nos van a dar la habilidad para que cuando alguien nos esté enseñando sabiduría, nosotros sepamos captarla y aprenderla. O sea, nos van a dar la herramienta para entender las enseñanzas de sabiduría. Y así nos haremos sabios. Eso es lo que hacen los proverbios. Entonces, tercer punto. Estamos hablando, primero, cuando hablamos del camino, el solo camino que da la felicidad, la Biblia nos enseña lo que debemos evitar para ser felices. La Biblia nos enseña lo que debemos de seguir para ser felices. Tercer punto, la Biblia nos enseña lo que podemos llegar a hacer si nos mantenemos firmes en este camino. ¿Ok? Versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué?
Mire, un detalle que yo nunca había caído en cuenta, pues hace muchos años atrás lo detectamos, obvio, pero yo pasé muchos años pensando, porque este texto yo lo relacionaba, pues nosotros tenemos aquí el río Pance. Cuando uno va al río y uno ve esos arbolitos que yo decía, en Gracia, mire, ese arbolito nació al lado del río. Y uno dice, qué bendición, imagínese, el agua todo el día está permeándolo. No, el Salmo no está diciendo eso. El Salmo está diciendo que alguien de manera premeditada, no accidental, premeditada, lo ha ubicado no necesariamente al lado de un río, lo ha ubicado en un lugar donde él ha dispuesto que a ese árbol le llegue agua todos los días, en todo momento y en todas circunstancias. ¿Sí ves? En la medida en que aprendemos a amar la palabra, a practicar la palabra, a vivir la palabra, a meditar en la palabra, a ser hacedores de la palabra, o sea, el resultado es ineludible. Te vas a convertir finalmente como en esa especie de árbol. Un árbol que de manera premeditada estás en un lugar privilegiado. Entonces, es algo que tú, por más que tú puedes decir, no es lo que pretendo, pero tarde que temprano vas a llegar allá. ¿Por qué? Porque es hacia donde te están guiando los pasos que estás dando. Entonces, muy bien, lo que podemos seguir lo dice ahí claramente el versículo 3. Y finalmente, versículo 4 al 6. La Biblia nos enseña lo que nos depara ignorar su camino, que ese es el otro pedazo. Entonces, si nosotros ignoramos lo que Dios nos está enseñando, tarde o temprano también que las consecuencias llegarán. Versículo 4 al 6. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. 4 puntos, ahí simplemente, o 3 puntos, perdón, para verlo rápidamente. Primero, no así los malos, que son como ¿qué? ¿Usted cómo puede comparar un árbol plantado en un lugar como el que estamos hablando, en el que siempre está dispuesta una fuente para ponerle agua? ¿Usted sabe qué es el tamo? Usted ha visto cuando uno pasa a veces por la Galería Santa Elena, a veces prenden un ventilador y una persona empieza a paliar el maíz. Están paliando el maíz, tiran el maíz hacia arriba y ¿qué hace el ventilador? Todo lo que es tamo lo bota, correcto, y el maíz vuelve y cae nuevamente. Esa cascarilla que bota el maíz, ese es el tamo, que se seca, no es nada, una insignificancia. ¿Qué me dice Gustavo? Basura, correcto, no es nada, eso es el tamo. Tremendo, qué comparación, un árbol da hasta frutos, un árbol sustenta. Mire, hay gente que se ha perdido en ciertas islas y han sobrevivido producto de las frutas. Usted se puede sostener, pero ¿quién vive el tamo? Vaya usted coma tamo, ¿y qué le va a pasar? Obviamente se le va a obstruir su intestino. Es basura, es dañino, es nocivo. Entonces, segundo punto, dice el 5. Por tanto, ¿qué? Ellos no tienen parte en el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Ellos no tienen nada que ver porque ellos no están en la facultad de poder discriminar, de poder juzgar. Por eso 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16 dice que el que es espiritual todo lo juzga. Ahora, no está hablando de hacer juicio, sino que puede examinar. O sea, puede discernir, más específicamente es el término. La persona que es espiritual no come entero. Cuando le están diciendo algo, cuando está viendo algo, cuando alguien le está proponiendo, sí, lo puede observar, lo puede recibir muy respetuosamente con la cultura, pero se pone luego a pensar y dice, hombre, eso no me parece que sea común. Sí, usted hace ese. Entonces dice que no, el malo no, todo va derecho, todo va de una vez, por tanto ellos no tienen parte a la hora de discernir. Y finalmente, dice el 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. Entonces, el Señor conoce tu camino, pero también lamentablemente sabe que hay camino que parece camino de vida, pero su final es camino de muerte. Entonces, sencillamente para resumirlo y recordarles, como hemos visto hoy aquí, ¿cierto? Y nos dice de alguna manera la Escritura, ¿sí? Entonces,
Veíamos nosotros que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Simplemente es como paja. El Salmo 35:5 dice, sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Eso es un salmo de precatorio. Ya les había dicho yo que son salmos muy fuertes. En Job 21:18 dice, serán como paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Lamentablemente, así es el malo. Definitivamente, pues esa es lamentablemente su consecuencia y su herencia. No se levantarán, ¿no? No entrarán en el tribunal, no tienen parte, no tiene cómo hacerse partícipe y pues lamentablemente esa senda está discriminada por el Señor. Dice el Salmo 37:18 para que oremos, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Entonces, no nos olvidemos, como hemos visto, cuántos caminos hay realmente para encontrar ese objetivo que todos tenemos en el fondo de nuestra vida y encontrar la dicha delante de Dios. Solo hay uno, solo hay uno. Y no hay manera de compararlo con ningún otro porque no hay ningún otro. Solo hay uno. Y es el que Dios ha trazado, a través del cual, como dice el capítulo 1 de los Salmos, nos enseña lo que debemos evitar, lo que debemos de seguir, obviamente lo que llegaremos a hacer cuando ponemos en práctica su palabra y lo que depara a todos aquellos que omiten seguir el camino del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor bueno, en esta noche. Te agradecemos por esta oportunidad que tú nos das de poder verdaderamente encontrar, Señor, en ti la dirección que corresponde a nuestra vida, la dirección que corresponde a nuestro corazón, Señor. Tú conoces realmente, Padre fiel, a cada uno de nosotros, conoces en este momento en dónde nos encontramos y conoces realmente hacia dónde estamos siendo llamados por parte tuya.